Gloria a Dios. Damos la gloria al Señor, damos la gloria al Rey y le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga a los amigos, a los hermanos que nos ven a través de Radio Fe y Esperanza, y Dios bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Que la bendición de Dios sea para todos ellos también. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual, como todos sabemos, hace más de 2000 años pasó algo en este mundo, pasó algo en esta tierra. Un hombre que nació, creció, sufrió y lo crucificaron por amor a nosotros. Mire, son tiempos, son fechas de que el ser humano recuerda, solamente recuerda, mas no hace lo que la Biblia dice. Vamos al libro de San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21. Mire que vamos a ver algo muy especial en este lado. San Juan, capítulo 21. No, San Juan. Es el Nuevo Testamento, está después de Malaquías. Mateo, Marco, Lucas, Juan. 21. Mire qué pasa en este tiempo cuando Jesús resucitó. San Juan Apóstol. Capítulo 21. Gloria a Dios. Donde dice Jesús se aparece a 7, dice el encabezado. No, no es ahí, es más para atrás. ¿O es ahí? En Primera de Juan. No, eso es después de que pase Mateo, Marco, Lucas y Juan. Gloria a Dios. Ahora sí, San Juan, y el otro es Juan Apóstol, pero en el otro tiene un 1 que es primera y un 2 que significa segunda. Primera de Juan, segunda de Juan, y este es solo San Juan. Así lo podemos identificar. Bueno, vamos a darle lectura a esta palabra para que podamos entender qué es lo que acontece. Póngase de pie. Va a seguir con su vista esta lectura. Mire que es algo muy especial, espectacular que pasa en esta palabra. Esto sucede después de que Jesús resucitó y después de que se apareció en varias ocasiones a varios discípulos. Aquí en esta ocasión Jesús se le aparece a 7 más de sus discípulos. Del verso 1 vamos a leer. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo:
echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre, gracias por esta palabra. Palabra de bendición, palabra que alimenta, palabra de vida eterna. Espíritu Santo, mi vida se esconde detrás de usted. No sean mis palabras, no sean mis pensamientos, sé todo tú, precioso Espíritu Santo, en mi vida y en la vida de tu pueblo. Que esta palabra el día de hoy sea de muchas bendiciones para todos los que nos ven en las redes sociales y para este pueblo presente. Lo creo y lo declaro hecho por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, ocupen su lugar. Y mire que vamos a hablar un poco acerca de lo que Jesús padeció en los tiempos de que lo acusaron, de que lo aprendieron y que lo crucificaron. Jesús, un hombre, servidor del Dios Altísimo, servidor de su Padre. Aquel hombre llamado Jesús, hijo de un hombre llamado José, de oficio carpintero. La madera es un arte, la madera es algo que el que la sabe trabajar la puede transformar en lo que él quiera. Y Jesús era un artífice en la madera. De un pedazo de madera Jesús podía hacer cualquier cosa que le pidieran. Mesas, sillas, alacenas, X, cualquier cosa. Que con el ministerio de Jesús va conforme al hecho de lo que Jesús trabajaba. Jesús comenzó a trabajar en el ministerio y tuvo que abandonar la carpintería para poderle dedicar todo el tiempo de lleno a su Padre. Aquel hombre que solo hizo el bien, que solo hizo lo bueno. Aquel hombre que ayudó a muchas personas. Aquel hombre que sanó, que levantó a paralíticos, que le abrió la vista a los ciegos, que le abrió los oídos a los sordos y que sanó de múltiples enfermedades a muchos. Ese hombre fue acusado falsamente por personas que recibieron el bien de él. Aquí hay una frase, un proverbio que dice que muchas veces se paga un mal por un bien que se hace. Jesús siempre ha querido ayudar a la humanidad. El deseo de Jesús es ayudarnos hasta el día de hoy todavía. Él nos quiere ayudar. Él nos quiere bendecir. Él nos quiere dar vida y vida en abundancia.
Lo mismo que hacía en el tiempo antiguo cuando estaba en la tierra, lo mismo sigue haciendo por nosotros. Y el ser humano sigue haciendo lo mismo, menospreciándolo, despreciándolo, aborreciéndolo, no queriendo nada con él. Hoy podemos decir nosotros que amamos a Dios, que amamos a Jesús. Hoy podemos decir, saber el sufrimiento que Jesús tuvo por amor a nosotros. Saber del sufrimiento que Jesús tuvo por ti y por mí. Hoy lo entendemos. En los últimos días, Jesús le dijo a sus discípulos, quiero comer la última cena con ustedes. Es difícil, creo que es complicado para alguien cuando hace una despedida y no lo entendemos. Jesús le dijo a sus discípulos, quiero comer con ustedes la última cena. Los discípulos no sabían, no entendían qué Jesús les quería decir. Los reunió, se juntaron con él, comieron el pan, tomaron vino. Había un discípulo llamado Juan, que es el que estamos leyendo, que él es el que escribe esta carta. Él es el que da testimonio de todo lo que pasó, de todo lo que aconteció. Él explica su manera de cómo convivieron con Jesús. Durante la cena, este hombre llamado Juan, este apóstol, se sentaba siempre al lado de Jesús. ¿Saben por qué? La Biblia dice que este hombre amaba a Jesús. Ese personaje se distinguía. ¿Sabe por qué? En esta cena el apóstol Juan, de acuerdo a la palabra, dice que se recostó en el pecho de Jesús. Eso significa, eso nos quiere dar a entender que cuando amas a alguien, lo demuestras con hechos, no con palabras. Que cuando amas a alguien, le das la oportunidad de que sepa que lo amas. Y muchas veces hay celos entre las personas cuando alguien se dedica o se acerca más a alguien y le muestra su amor. En esta ocasión, todos se preguntaban y decían, como el apóstol Juan se recostó sobre el pecho de Jesús, Jesús había dicho, uno de ustedes me va a entregar. Y nadie le quería preguntar, dile tú. No, pues dile tú, pregúntale tú. Y como Juan era el más cerca, Juan, pregúntale tú. Y Juan le tuvo que preguntar. De ahí es donde Jesús dice, el que me va a entregar es el que moja conmigo el pan en el plato. Y en ese momento Judas remojaba el pan en el plato con Jesús. Jesús fue siempre claro. Antes de esto, Jesús le dijo, ustedes son mis amigos. ¿Y por qué son mis amigos? Porque mis amigos saben lo que hago, saben a dónde voy y conocen todas las cosas de mí. Esos son mis amigos, ¿sabe? Jesús tenía como un buen amigo a Judas, el que lo traicionó, el que lo entregó. Era un buen amigo para Jesús. Mas sin embargo, dentro del equipo había un traidor. Después de esto, lo acusaron, lo abofetearon, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron y lo mataron. ¿Sabe cuando todos estaban huyendo, cuando todos huían, cuando crucificaban a Jesús? ¿Sabe quién estaba ahí cerca? Este hombre llamado Juan. Ahí estaba Juan. Ahí estaba. No podía hacer nada, pero ahí estaba acompañándolo en su muerte. Ahí estaba la madre de Jesús también.
Una mujer que no podía separarse de su hijo. Una mujer que no podía apartarse de su hijo. En el mayor de los sufrimientos, en el mayor de los dolores, ahí estaba María, viendo cómo era atormentado su hijo, viendo cómo sufría. Y este hombre llamado Juan, en una de las expresiones que Jesús hace estando en la cruz, le dice a su madre, primeramente refiriéndose a ella: mujer, he ahí tu hijo. Y le mostró a Juan. Y luego se dirigió a Juan y le dijo: hijo, he ahí tu madre. Le estaba diciendo: no abandones a mi madre. Y la Biblia dice que desde ese momento Juan la llevó a su casa para cuidarla. Aún estando Jesús en la cruz, ahí, aún en el sufrimiento, aún muriendo, Él seguía preocupándose por los suyos, por los que amó y por los que ama. Cuando Jesús estaba siendo azotado todavía, la parte que acabamos de leer no es la misma que leí, que está antes de que Jesús fuera crucificado. Hay dos partes. Porque hay una parte cuando Jesús se presenta por primera vez a sus discípulos para llamarlos discípulos y los encuentra pescando. Pero vea la diferencia. Ellos ya regresaban. Y Jesús les preguntó lo mismo: ¿qué pescaron o qué agarraste? ¿Cuánto pescado agarraron? Y ellos dijeron: nada, no pescamos nada, no hay nada. Y aquí es donde Jesús les dice y les reclama: boguen mar adentro o introduzcanse más adentro de la mar y echen su red y van a pescar. Aquí hay una gran diferencia a lo que acabamos de leer. No es lo mismo. Cuando Jesús muere, es sepultado y resucita. Se apareció a algunos discípulos, pero hay algo que pasa en esta palabra que acabamos de leer. Como que hay una pausa, hay una calma. ¿Sabe por qué? Pedro dice: pues sí, Jesús dijo que iba a resucitar, pero pues aquí no ha pasado nada. Ellos estaban en su casa, estaban esperando a ver si Jesús les aparecía o les decía algo, pero como no pasaba nada, no acontecía nada, ellos dijeron: ¿ahora qué hacemos? No podemos seguir esperando y necesitamos comida, necesitamos alimento. Y Pedro le dice a los demás: pues yo voy a pescar. ¿Qué es lo que ellos sabían hacer? Aunque ya habían escuchado que Jesús había resucitado. Pues yo voy a pescar, dijo Pedro. Y los demás le dijeron: nosotros vamos contigo. Entonces aquí es donde pasa lo que acabamos de leer. Ellos ya regresaban, estaban prácticamente, dice la Biblia, a 200 codos de la orilla del mar. Ya ellos se iban a casa cuando Jesús llegó. El único que lo pudo reconocer fue este hombre llamado Juan. Él lo reconoció cuando los habló: hijitos, ¿pescaron algo? Vean, y ya estaban casi en la orilla. Y ellos le responden: no, no hemos pescado nada, no hemos agarrado ni para la comida. Y ya estando en la orilla, Jesús les dice: tiren la red a la derecha. Ahí es donde el apóstol Juan reconoce que es Jesús. Ahora no los mandó adentro del mar. Muchos han dicho que los mejores peces, ciertamente, cuando quieres agarrar mucho, están
en las profundidades, pero déjeme decirle que en la orilla tú puedes pescar muchos peces, y grandes peces, dice la Biblia. Y en esta ocasión dice que los discípulos tiraron la red a la derecha como Jesús les dijo, y dice que llenaron las redes de peces grandes. Y es aquí donde Jesús, vea, Jesús ya había muerto y resucitó. Pero Jesús, ¿dónde agarró un pescado Jesús? Díganme. Si Jesús no entró a pescar al mar. Cuando Juan dice y exclama, es el Señor, naturalmente Pedro, o a lo mejor ellos estaban desnudos, porque desnudos pescaban. Dice que se vistió, se tiró al agua para llegar primero que los demás a donde estaba Jesús. Y cuando ellos llegaron, Jesús ya tenía un pescado asando en las brasas y llevó pan. ¿Ven cómo recibe Jesús a los que ama? ¿Cómo Jesús te recibe con bendición? Y cuando ellos llegaron a donde estaba Jesús, recuerden que Jesús les dijo, y traigan otros pescados de los que ustedes acaban de pescar. Naturalmente para que alcanzara para 8 personas. Eran 7 ellos y Jesús 1, 8. Y pusieron naturalmente a asar más pescados. Y cuando ellos llegaron, Jesús ya tenía su pescado asado. Y Jesús les invitó de su comida para todos ellos. Les dio pan y les dio pescado. Hay algo que sucede, hay algo que acontece. Porque Jesús te ama, quiere bendecirte. Porque Jesús te ama, te quiere dar el pan de cada día. Porque Jesús te ama, te quiere ver bien. Aun cuando sabían que era Jesús, ninguno de ellos quería preguntarle. Ninguno de ellos quería decirle, ¿y tú quién eres? Aunque ellos sabían que era Jesús, pero posiblemente algunos dudaban de que era Jesús. Pero Jesús siempre se manifestó a ellos y ellos entendieron que era Jesús, porque de la forma que los trató, de la forma que les dio de comer. Cuando hubieron comido, oiga bien, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras.
Esto que Jesús hace en esta ocasión, ya lo había hecho antes de que Jesús fuera crucificado. Le preguntó 3 veces, igual. Y fue cuando Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero ahora Jesús, como Jesús no guarda rencor en el corazón, Jesús le está preguntando lo mismo, diciéndole, ¿me amas? Aún con todo lo que había pasado, con todo lo que había sucedido, le está preguntando, ¿me amas? Con todo esto que aconteció con Jesús, con la muerte, con la resurrección, con las apariciones hacia los discípulos todavía como que no entendían lo que pasaba, lo que acontecía. Pero resulta que cuando Jesús habla con ellos pueden entender que lo que Jesús les dijo es todo lo que estaban viviendo. Aquí es donde muchas veces, ya sea en la familia, en la iglesia, en el trabajo o en muchos lugares, el verso 20 del mismo 21 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Estamos hablando de Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Esto le preguntó Juan en la cena antes de su muerte. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, es como decir, Señor, ¿y qué onda con Juan? O sea, ¿por qué más cerca de ti? ¿O por qué como que le amas más que a nosotros? O sea, ¿y qué de él? ¿Qué va a pasar con él? Es lo que Pedro dice. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. A veces esto pasa. ¿Y por qué quieres más a él que a ella? ¿O por qué más a ella que a él? ¿Y por qué a mí no me quieres como a los demás? Dentro del grupo siempre acontecerá esto. Siempre pasará. Y más en la familia. Algunos de mis hermanos se quejaban porque uno de mis hermanos se llama David. Y otros decían, no, es que mi mamá y mi papá prefieren a David, lo quieren más que a nosotros. Es algo que siempre va a pasar en la familia. Pasó con Jesús entre sus discípulos, pero Jesús tenía que ubicarlos. Cuando Pedro le dice, oye Señor, oye Jesús, ¿y Juan qué onda con él? Pero Jesús siempre quiere lo mejor para todos, no solo para uno. Porque a todos Jesús los ama por igual. Nos ama a nosotros, así como los ama a ellos también. Naturalmente, hay cosas, oiga bien, hay cosas que alguien puede recibir más que otros, eso sí, la bendición. Porque hay quienes dan más, y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas. Hay quienes dedican más tiempo a Dios, hay quienes predican más, hay quienes le hablan más a las personas, hay quienes Dios usa en milagros, sanidades y en todas esas cuestiones, y ellos reciben mucho más que los que hacemos menos. Y no por eso nos vamos a quejar nosotros, porque recibimos de acorde a cómo hayamos sembrado.
Dice la Biblia, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Eso es lo que recibimos. Lo que nosotros debemos de saber es de que Jesús, así como los discípulos, Él preparó gente, los capacitó, y aún en la capacitación que tuvieron con Jesús, habían todavía problemas. Nosotros tenemos que aprender a vivir con Jesús, amándolo a Él, sirviéndole a Él, dando todo por Él. Nuestra vida se refleja a través de la vida de Jesús. Nosotros sabemos quién fue Jesús. Y aún si queremos saber más, entonces vamos a tener que leer el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si queremos saber quién es Jesús, no quién fue, quién es Jesús, leamos todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la vida de Jesús, expresada por 4 personas diferentes, en 4 pensares diferentes. Lea para que entienda y para que conozca más a Jesús. Vi un reportaje de un hombre que hizo la película ayúdenme, de la crucifixión, donde crucifican a Jesús. Es una película muy famosa. Creo que trabaja Mel Gibson. No, pero tiene un nombre la película. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Miren, es una película. Todo el que conoce a Dios, si no llora, es porque tiene un corazón de piedra. Le preguntaron al hombre que hizo este papel de Jesús. Le preguntaron. El pastor Cash Luna le preguntó. Y le dijo: ¿viviste lo que Jesús vivió o sufriste lo que Jesús sufrió? ¿Conoces a Jesús?, le dijo Cash Luna. Aquel hombre le responde: pastor, con todo respeto, lo que usted me pregunta no es el mismo Jesús al que yo conocí. Aquel Jesús a quien yo conocí es aún mayor, es más grande de lo que puede imaginarse. ¿Sabe qué tuvo que hacer ese actor para hacer esa película? Tuvo que leer la Biblia. Si ustedes ven la película y conocen la Biblia, no omiten nada de lo que dice la Biblia. Tal y como está escrito, así está en la película. Cuando yo vi esa película, es imposible dejar de llorar. Es imposible dejar de llorar. Yo lloré. ¿Sabe por qué? A pesar de que es una película, pero como tú ya has leído la Biblia y sabes la historia de Jesús, aún con todo eso, viendo lo que pasa ahí, oigan, muchos, es una simple película, pero realmente en algunas escenas es real, porque Él trató de hacer real la vida de Jesús. Aunque hoy hay mucha ciencia ficción, Él trató de llevar el papel de Jesús en vivo, para ver qué se sentía
Y realmente eso es algo que hoy el ser humano debe entender, que lo que Jesús sufrió y padeció no fue cualquier cosa. Es algo terrible, es algo muy fuerte, pero hoy nosotros, pueblo de Dios, debemos de saber que aquel Cristo que murió y resucitó ahora sigue intercediendo por nosotros, sigue pidiendo por nosotros para que nosotros seamos salvos. Y el que se pierde es porque no quiere seguir a Jesús, es porque no quiere nada con Jesús. Dijo el profeta Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Aún hay tiempo. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de buscar a Dios y alcanzar la salvación. Busca a Dios, sirve a Dios, entrégate a Dios. Si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. No esperes que sea demasiado tarde, porque no tendrás la oportunidad de la salvación. Ciertamente hay días muy malos, pero déjeme decirle que hay días muy buenos con Jesús. Con Jesús las cosas caminan mejor, marchan mejor. El hombre que no vive con Dios no puede refugiarse en nada ni con nadie. Pero el hombre y la mujer que tiene a Cristo se puede refugiar en Dios. Jesús es tu socorro. Jesús es tu refugio. Y a Él le puedes pedir lo que tú quieras. Así que hoy yo les invito que no quede tan solo en un recordatorio la muerte de Jesús, sino que día a día la vivamos y la tengamos presente, del sufrimiento de aquel varón experimentado en dolores y que sufrió por nosotros y que nuestras enfermedades las llevó en la cruz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tengamos presente que Él nos escucha y Él nos ve. Así que, pueblo de Dios, búscale, búscale, sírvele con el corazón y encontrarás la paz y el amor en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga en este día. Sígalo disfrutando, pero bajo la bendición de Dios, bajo la cobertura del Dios Altísimo. Siga disfrutando de este día. Hermano José, si tienes ahí, pensaba en ti. Mire, en ese tiempo había gente que no creía en Jesús, pero cuando Jesús murió en la cruz, muchos creyeron que realmente era Jesús, el Hijo de Dios. Póngase de pie, por favor. Gracias a Dios.